Hola, desde el canal de temas interesantes, les mandamos un caluroso saludo. Hoy contrastaremos dos puntos doctrinales contrarios sobre el tema de predestinación, el calvinismo y el arminianismo. Señalando que al no ser ninguno doctrina central, el oyente pudiera estar de un lado o del otro sin dejar de ser un verdadero cristiano. Quédese con nosotros, al final conciliaremos ambos sin entrar en discordias. El calvinismo. A continuación trataremos de agrupar la información más relevante de esta posición teológica, para un mayor aprendizaje de los estudiosos de la Biblia. Juan Calvino, teólogo francés del siglo XVI. Noyon, 10 de julio de 1509. Cantón de Ginebra, 27 de mayo de 1564, bautizado con el nombre de Jehan Calvin, latinizado como Calvinus, fue un teólogo francés. Considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma Protestante, que surge 25 años después de Martín Lutero. Las doctrinas fundamentales de posteriores reformadores se identificarían con él, llamando a estas doctrinas calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo surgen de los discípulos de Calvino, como contraposición a las doctrinas de los discípulos de Jacobo Arminio, otro cristiano a posterior. Calvino creó también la Biblia de Ginebra francesa, en 1564. La doctrina de Juan Calvino no tuvo su origen en él mismo, sino que había sido enseñada ya por Agustín, teólogo católico del siglo IV, y posterior santo canonizado de la Iglesia Católica Romana. Pero tampoco fue doctrina nueva para Agustín, que afirmaba solamente interpretar esta doctrina, de la gracia gratuita enseñada por el apóstol Pablo. Agustín enseñó que Cristo murió no por todos los hombres, sino por unos cuantos a quienes Dios había escogido y predestinado para ser sus hijos. Enseñó que todos los demás fueron creados para ir al infierno. Enseñó como una realidad que todos los que fueron creados para ir al cielo estaban como si estuvieran ya en el cielo, y que todos los que fueron creados para ir al infierno, estaban como si ya estuvieran en el infierno. Más de 1000 años después, Juan Calvino, un ex católico y ahora evangélico, avivó esta enseñanza que había sido olvidada desde la muerte de Agustín. La doctrina calvinista es como sigue. La doble predestinación es la posición que dice que Dios ha escogido a personas para ser salvas, y que otros no han sido escogidos para ser salvos. La salvación depende única y exclusivamente de la elección divina desde antes de la fundación del mundo. La idea de doble predestinación viene del hecho de que, si unos fueron predestinados a ser salvos, por lógica entonces podemos decir que otros fueron predestinados a no ser salvos. La salvación es obra absoluta de Dios, el hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Si se arrepiente, cree y acude a Cristo, es únicamente porque ha sido atraído por el poder del Espíritu Santo. Ello se debe al hecho de que la voluntad del hombre se ha corrompido de tal manera desde la caída, que el ser humano no puede ni aún arrepentirse y creer o escoger lo recto sin la ayuda de Dios. Este era el punto inicial de Calvino, que la voluntad del hombre es esclava total del pecado. La salvación, por lo tanto, no es otra cosa que la ejecución de un decreto divino que fija la extensión de ella y sus condiciones. La cuestión de punto de roce con otros razonamientos bíblicos surge naturalmente, si la salvación es absolutamente la obra de Dios. Si el hombre no tiene nada que hacer al respecto, no puede hacer nada tampoco a menos que el Espíritu de Dios intervenga. Entonces, ¿por qué Dios no salva a todos los hombres, puesto que todos están perdidos y son impotentes de salvarse? La respuesta de Calvino era la siguiente. Dios ha predestinado a algunos para ser salvos, y a otros para que se pierdan. La predestinación es el decreto eterno de Dios, por el cual ha decidido la suerte que correrá cada uno. Todos no son creados en igual condición, sino que Dios ha predestinado para algunos la vida eterna, y para otros, la condenación eterna. Al proceder de esa manera, Dios no es injusto puesto que no ha contraído obligación alguna de salvar a nadie. El hombre sigue siendo responsable,
puesto que la caída de Adán fue culpa de sí mismo, y el hombre es siempre responsable de sus propios pecados. Puesto que Dios ha predestinado a ciertos individuos para que se salven, luego Cristo murió solamente por los elegidos. La expiación fracasaría si alguno de estos elegidos se perdiera. Entonces de esta doctrina de la predestinación se desprende la enseñanza de que el hombre no puede caer jamás de la gracia, puesto que si Dios ha predestinado a una persona para ser salva, y esa persona puede ser solo salvada y guardada por la gracia de Dios, la cual no se puede resistir, luego entonces esa persona nunca puede perderse. Los que defienden la doctrina de la seguridad eterna presentan los versículos siguientes para apoyar su posición. Juan capítulo 10, versos 28 al 29, Romanos capítulo 11, verso 29, Filipenses capítulo 1, verso 6, Romanos capítulo 8, verso 35, Juan capítulo 17, verso 6, y Primera de Pedro capítulo 1, verso 5. Calvino fue sucedido por Teodoro de Beza 1519-1605, quien reconstruyó considerablemente las ideas de Calvino luego de la muerte de Beza. El Sínodo de Dort 1618-1619 dio a la teología reformada su forma principal actual, por tanto, una gran parte de lo que se denomina calvinismo o teología reformada se desarrolla en realidad luego de la muerte de Calvino. Es más, el concepto central de Calvino era la gracia de Dios. Para él, la soberanía de Dios se expresaba ante todo a partir de la gracia y no a través de la elección para la salvación o condenación. Muchos historiadores y teólogos, incluso un número que se autodenomina reformado, coinciden en que hoy Calvino no sería necesariamente calvinista, ya que no estaría del todo de acuerdo con la corriente principal de la teología reformada actual. La oposición más común hecha a la doctrina de la predestinación es que es injusta, porque Dios escogería a ciertos individuos y a otros no. Sin embargo, el punto más importante de respuesta que debemos recordar ante esto es que ninguno de nosotros merecemos ser salvados porque todos hemos pecado. Ver Romanos capítulo 3 verso 23 y todos merecemos el castigo eterno. Ver Romanos capítulo 6 verso 23. Como resultado, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decidió salvar a algunos de nosotros. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera clemente con algunos no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Una ilustración sería el que yo regalara dinero a 5 personas de entre un grupo de 20. ¿Las 15 personas que no recibieron dinero estarían molestas? Probablemente sí. ¿Tendrían razón para estar molestas? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque yo no le debía dinero a ninguna de ellas, simplemente decidí ser generoso con algunas. Esto lo vemos más claro con eventos bíblicos como los siguientes. Abraham fue elegido por Dios cuando él no estaba buscando de Dios. De hecho, en el libro de Josué capítulo 24 verso 2, se establece que Abraham fue escogido por Dios cuando él se encontraba adorando a dioses paganos junto con sus padres. ¿Por qué Abraham fue llamado y no su padre o su hermano o cualquier otro? La respuesta es elección divina. También el pueblo israelita fue elegido por Dios no porque fuera mayor o mejor que las demás naciones. Como bien especifica el libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 7, ¿por qué los israelitas y no otro pueblo entonces? La respuesta es elección soberana. Por último, también los 12 discípulos de Jesús fueron escogidos hasta el punto que Juan capítulo 15 verso 16 dicen: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Por qué? Jesucristo quería que les quedara claro que Dios es quien hace la elección y no el hombre. ¿Cuáles son algunas denominaciones calvinistas hoy?
Las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas y bautistas reformados, las iglesias congregacionales, las iglesias reformadas, los hugonotes y el erastianismo. Dos. El arminianismo. Ahora hablaremos de la segunda posición. El arminianismo es una doctrina teológica cristiana, fundada por Jacobo Arminio, en la Holanda de comienzos del siglo XVII, a partir de la impugnación del dogma calvinista de la doble predestinación. Este sustenta la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Frente al concepto calvinista de predestinación o elección incondicional. El arminianismo enseña que la predestinación se ha basado en 1. La presciencia de Dios, quien tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo. Y 2. La voluntad del hombre por asistencia divina, que es hecha libre para creer o rechazar a Cristo. Después de la muerte de Arminio en 1609, sus principios se formularon más ampliamente en el Manifiesto de los 5 puntos, también llamado Los 5 artículos de reproche, publicado en 1610, por lo que sus seguidores también pasaron a denominarse en neerlandés Remonstrantse Broederschap, dicho en español, la hermandad remonstrante o protestante. Estos en contraposición a los calvinistas. Una muestra de la doctrina de Arminio, dice así: Dios desea que todos los hombres se salven puesto que Cristo murió por todos. Y acompaña con las referencias bíblicas de Primera de Timoteo capítulo 2, versos 4 al 6. Hebreos 2, verso 9. Segunda de Corintios 5, verso 14. Tito capítulo 2, versos 11 y 12. Con ese fin, Cristo ofrece su gracia a todos. Mientras que la salvación es la obra de Dios, absolutamente libre, e independiente de nuestras buenas obras o méritos, el hombre sin embargo tiene ciertas condiciones que cumplir. Puede escoger aceptar la gracia de Dios o puede resistirla o rechazarla. La facultad de elegir está siempre a nuestro alcance. Las Sagradas Escrituras enseñan sí la predestinación, pero no que Dios predestina a alguno a la vida eterna y a otros al sufrimiento eterno. Predestina al que quiere a la salvación, y ese plan es lo suficientemente amplio como para incluir a todo aquel que realmente desea salvarse. Esta verdad ha sido explicada con el siguiente ejemplo. Fuera de la puerta de la salvación, leemos sobre ella las palabras: el que quiere puede entrar. Si la persona entra por ella, al otro lado será salva, y al volver a leer el ahora reverso de la puerta, estarán las siguientes palabras: elegido según la presciencia soberana de Dios. Por consiguiente, Dios, en virtud de sus conocimientos, supo quiénes eran aquellas personas que aceptarían el Evangelio y se mantendrían salvas, y predestinó a los tales a la herencia celestial. Previo su destino. Pero no lo fijó, solo conocía su destino desde antes de ocurrir. En la Biblia se menciona la doctrina de la predestinación, no por motivos de especulación, sino con un propósito práctico. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio, supo que le esperaba una tarea sumamente difícil, y que estaría tentado a retroceder en su empeño o darse por vencido. Con el objeto de animarlo, el Señor le aseguró al profeta que lo había conocido y llamado antes de que naciera, esto en Jeremías capítulo 1, verso 5. El Señor le dijo en otras palabras: yo sé ya lo que te espera, pero sé también que te puedo dar grada para hacer frente a las pruebas del futuro y salir victorioso. También cuando el Nuevo Testamento describe a creyentes como objeto de la presciencia o reconocimiento de Dios, el propósito es asegurarnos que Dios ha previsto toda dificultad que nos confrontará. Y que puede guardarnos sin caer, de la misma manera. El arminianismo fue luego desarrollado por Juan Wesley. Algunos tal vez estén más familiarizados con el rótulo de wesleyanos en vez de arminianos, y más receptivos a él. Arminio fue un elogiado estudiante de Beza. En el proceso de defender conceptos reformados, terminó discrepando con Calvino y Beza en los temas de la gracia irresistible, la predestinación y el libre albedrío.
Luego de su muerte, los seguidores de Arminio desarrollaron su pensamiento en más profundidad, en los 5 artículos de la oposición, o los 5 artículos de reproche. Estos son los temas de los 5 artículos de reproche. 1. Libre albedrío o habilidad humana. 2. Elección condicional. 3. Redención universal o expiación general. 4. El Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y 5. El caer de la gracia o el perder la salvación. Cabe anotarse en última instancia que cuando se habla de perder la salvación, no es porque Dios la arrebata nuevamente después de haberla otorgado en Jesús en la cruz, sino que es el mismo hombre quien la desecha una vez que rompe su comunión con Dios a través del pecado. ¿Cuáles son algunas denominaciones arminianas hoy? La Iglesia Metodista Episcopal, Metodista Unida, Metodista Libre. La Iglesia del Nazareno. El Ejército de Salvación de Salvation Army. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Wesleyana. La Iglesia de Dios. La mayoría de las iglesias pentecostales. La Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Las Iglesias de Cristo. Las Asambleas de Dios. Las menonitas en su mayoría. Por otro lado, encuentra cierta simpatía con las iglesias copta y copta ortodoxa. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que creen en la libertad de la voluntad humana. Si bien las argumentaciones de estas últimas son diferentes y de más vieja data. En resumen, la palabra predestinación proviene etimológicamente del vocablo griego proorizo. De allí pasó al latín como praedestinare, que no es nada menos que ver lo que alguien va a hacer antes de hacerlo. O como lo expresa este juego de palabras de a continuación. Y no hagas que alguien haga lo que quiere, porque saber no es hacer que alguien sea lo que quiero, sino saber quién es alguien. Por lo tanto, predeterminar como concepto de hacer que alguien haga lo que deseo, definitivamente no es un concepto del término bíblico proorizo, sino más bien saber qué va a hacer alguien antes de que lo haga esa persona, y a partir de allí tomar medidas al respecto. La Iglesia Católica acepta que Dios lo sabe todo pasado, presente y futuro. Pero deja actuar al hombre en virtud de su voluntad. En el Concilio de Trento fijó su posición sobre el tema. Para salvarse es necesaria la cooperación divina, pero es sumamente importante para ello, la fe y las acciones bondadosas, o dígase obras. Los protestantes luteranos sostenían que solo la fe, y no sus acciones salvaban al hombre. Esas buenas obras son solo los indicadores de que Dios le ha otorgado la gracia. Los protestantes arminianos siguen de cerca la posición católica y luterana. La doctrina calvinista dice que existe un plan en la creación divina, por el cual todo lo que sucede en el mundo y en la vida personal de cada uno ya está concebido y sucederá. Esto contrariamente a la teoría del libre albedrío, por la cual cada uno arma a voluntad su destino. Conciliación general. Las posiciones fundamentales respectivas del calvinismo y el arminianismo se enseñan en las Sagradas Escrituras, dependiendo de los versículos a leer y su interpretación. El calvinismo exalta la gracia de Dios como la fuente única de la salvación. Y también lo hace la Biblia. El arminianismo recalca el libre albedrío del hombre y su responsabilidad. Y así lo hace también la Biblia. La solución práctica en todo esto consiste de evitar los extremos que no son bíblicos de ambos puntos de vista. Y de abstenerse de tomar un punto de vista en antagonismo con el otro. Ya que ambos son válidos dependiendo de cómo se apliquen. Dicha acción, lejos de prosperar, conduciría al error. Pongamos por ejemplo el énfasis excesivo en lo que respecta a la soberanía de Dios y su gracia en la salvación. Esto puede conducir a una vida negligente y descuidada. Puesto que si una persona es convencida de que su conducta y actitud no tiene nada que ver con su salvación, no se esmerará en tener una vida correcta. Por otra parte, el recalcar el libre albedrío del hombre y su responsabilidad en reacción contra el calvinismo. Esto puede poner a la gente bajo el yugo del legalismo otra vez. Sacarlos de la gracia y llevarlos a las obras. Y robarles todas las seguridades que tienen en Cristo, al cambiarlas por los trapos de inmundicia de sus propias obras.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado ya que de un extremo está la licencia y el desenfreno. Y por otro, el legalismo con sus obras. Ambos deben evitarse. Será muy loable en este momento el recordar a dos grandes hombres de Dios, como Juan Wesley, que sostenía la doctrina de Arminio, y Whitefield, que sostenía la de Calvino. No obstante ello, ambos llevaron a miles de personas a los pies de Cristo, sin enfrascarse entre sí en graves extremos doctrinales al respecto, y manteniendo una amistad duradera. Un ejemplo digno a seguir, para los miembros de una u otra posición hoy día. También predicadores calvinistas piadosos como Spurgeon y Finney han predicado de la perseverancia de los santos con gran sobriedad, de tal manera, como para retraer al creyente de seguir una conducta negligente. Señalaban con cuidado que mientras que un verdadero hijo de Dios tenía la seguridad de perseverar hasta el fin, el que no perseverare pondría en tela de juicio el que hubiera en realidad nacido de nuevo. Si una persona no sigue la santidad, dijo Calvino, haría muy bien en poner en tela de juicio el si ha sido elegido divinamente. En conclusión, no es prudente recalcar con exceso los peligros de la vida cristiana. El énfasis, más bien, se debe poner en los medios de seguridad. El poder de Cristo como Salvador, la fidelidad del Espíritu que habita en nosotros, la certeza de las promesas divinas y la infalible eficacia de la oración. El Nuevo Testamento nos enseña con respecto a una verdadera seguridad eterna, asegurándonos que a pesar de las debilidades, imperfecciones, desventajas o dificultades externas, el creyente puede descansar seguro y victorioso en Cristo. Como el apóstol Pablo exclamó: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia? ¿O persecución, o hambre? ¿O desnudez, o peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libro bíblico de Romanos, capítulo 8, versos 34 al 39. El apóstol Juan también dice: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versos 11 al 13. ¿Quiénes tienen al Hijo? Aquellos que han creído en Él y lo han recibido, como lo dice también en Juan capítulo 1, verso 12. De tal manera que si tienes a Jesús, tienes la vida eterna. Por último, meditemos en esto: en que no importa si fuiste predestinado o llamado. Ya que si te predestinó, también te llamó, y si te llamó, también te predestinó. Y si te predestinó y llamó, por supuesto que también te justificó y glorificó. Ver esto en el libro bíblico de Romanos, capítulo 8, verso 30. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí, este ha sido un tema más de su canal, Temas Interesantes. Si el estudio les fue de bendición, no dude en suscribirse y orar por nosotros. Nuevamente les recomendamos que tengan una lectura de la Biblia diaria. Este vídeo fue realizado y auspiciado por el hermano Willy Aguilar Muñoz, de Costa Rica. Bendiciones.